Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta fresca tarde ya de jueves 30 de julio. ¿Quién diría? Estamos llegando a los últimos días de este séptimo mes del 2020. Cargados de información, por supuesto, y entrevistas exclusivas para compartir con todos ustedes del otro lado. Hoy tenemos a una invitada especial. Está con nosotros la doctora Carla Basigalupo, ministra del Trabajo, quien nos va a comentar un poco de los avances de este plan de cobertura para trabajadores formales, tan importante proyecto que está respaldando, siendo de una espalda sumamente sólida para aquellos que hoy día están un tanto desprovistos y no saben hacia dónde apuntar realmente. Todos los detalles ya lo vamos a tener ahora mismo con ella. Ministra, buenas tardes, ¿cómo está? Y gracias por este tiempo que nos brinda. Buenas tardes, David. Un gusto compartir contigo, con toda la teleaudiencia. Realmente, como mencionaste, es un plan que aborda una problemática actual que no teníamos, obviamente, al inicio. Hoy ya tenemos una circulación comunitaria bastante amplia que está haciendo que trabajadores de muchas empresas tengan que ir a sus casas para observación determinada por el Ministerio de Salud, porque si bien, y eso hay que rescatarlo, los ambientes laborales no están siendo como tales focos de contagio, sí los trabajadores adquieren generalmente el virus en los ambientes sociales y obviamente lo traen al trabajo, y de esa manera estamos viendo, claro, casos de trabajadores con COVID positivo que, digamos, descubren el síntoma o descubren el virus en el trabajo, y por ende tiene que ser llevada la cuadrilla entera en la cual trabaja ese trabajador a su casa para observación por 14 días. En la práctica esto está aumentando porque también la circulación comunitaria aumenta. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, por supuesto que muchos trabajadores que iban a su casa ya no estaban pudiendo cobrar salario en ese tiempo de observación, y también el empleador nos comunicaba que ya no podía pagar el salario porque, bueno, son 14 días sin trabajo realizado, sin contraprestación, y luego ya de varios meses de esta afectación por la cuarentena, obviamente tampoco ya están pudiendo pagar salarios. Y también, digamos, ese trámite de una suspensión de contratos de trabajo resulta a veces un poco burocrática para este tipo de contingencias que ya se están dando en el día a día. Por lo tanto, el Ministerio del Trabajo presentó un plan al Ministerio de Salud y a IPS para que todos estos trabajadores que son llevados a observación ya pasen directamente a un subsidio por reposo, y también, David, los trabajadores que ya son de riesgo. ¿Quiénes son los trabajadores de riesgo según el Ministerio de Salud? Las personas o los trabajadores de más de 65 años y aquellos que, según una matriz de vulnerabilidad, tengan cierto puntaje por alguna enfermedad de base. Entonces, también el Ministerio de Trabajo contempló a estos trabajadores para que directamente puedan, ya siendo de riesgo y, por supuesto, siendo derivados a sus casas por ese riesgo, puedan directamente pasar a un subsidio por reposo abonado por IPS. Una aclaración en este punto. Los trabajadores, para poder acceder a este subsidio por reposo, no tienen que cobrar remuneración alguna. Es decir, aquel que es llevado al teletrabajo, por ejemplo, que es una modalidad hoy bastante usada por los empleadores cuando son trabajadores de riesgo, en este caso no corresponde el subsidio por reposo, porque el teletrabajo es trabajo en fin, es un trabajo realizado pero desde la casa, por lo tanto tiene que ser honrado con una remuneración, con un salario, claro, siempre proporcional, obviamente, al trabajo realizado. Entonces, en casos de que haya alguna remuneración, estos subsidios por reposo no aplican. Tengo entendido también, ministra, que esto tiene que estar 100% avalado por el Ministerio de Salud para tener ahí el certificado de que realmente la persona tiene COVID y eso está en el rango de riesgo, digamos. Así es. En el caso, como son dos variables, en el caso del aislamiento para observación, es la Dirección de Vigilancia Sanitaria la que establece el certificado de aislamiento, ya con el nombre de la persona. Entonces, con eso no hay problema, porque, digamos, el empleador o el trabajador, de acuerdo a la reglamentación que saque IPS, porque también hay que entender que como es el IPS el órgano pagador, en esta semana, seguramente entre hoy y mañana va a sacar la reglamentación para que, digamos, cada trabajador o cada empleador sepa qué documentos acreditar o presentar ante el IPS para poder cobrar estos subsidios.
Entonces, en el caso de la constancia del aislamiento no habría problema. Ahora, lo referente ya al riesgo, es decir, aquella otra variable que son los trabajadores en riesgo, ahí sí el IPS seguramente va a determinar que sea el certificado médico el que, digamos, la empresa notifica a IPS para que estos trabajadores ya, digamos, estando en sus casas puedan cobrar este subsidio por reposo. Y esto para entender un poco, porque aquella persona mayor de 65 años que está en el grupo de riesgo, pero no tiene el COVID, ¿de qué le sirve ir 14 días a su casa, luego vuelve y se contagia? O sea, ahí habría que analizar un poco cuál es el periodo prudente que realmente debe estar en su hogar y, bueno, guardando, digamos, ese resguardo. Bueno, exactamente, tal cual decís. Ahí es el que va a determinar a lo mejor un tiempo inicial, que a lo mejor podrían ser meses, digamos, con un criterio razonable, y luego en todo caso ampliar ese periodo siempre y cuando la pandemia continúe, ¿verdad? Y por lo tanto el riesgo se mantenga. Como vos decís, David, para el caso de aislamiento para observación hay un tiempo acotado que es de 14 días. Ahí no hay problema. Ahora, el trabajador en riesgo o de riesgo de 65 o con alguna patología de base que según la matriz de vulnerabilidad, y ahí quiero aclarar que por resolución del 20 de julio el Ministerio de Salud ya sacó la matriz, David, ustedes la pueden encontrar en la página web, y ahí va punteando las diferentes patologías de base que un trabajador puede presentar, y por lo tanto es una herramienta. Ojo, también es importante aclarar que según el Ministerio de Salud, esa matriz no es la última determinante, sino que en cada caso el médico laboralista o el médico de la empresa lo que va a hacer es evaluar la matriz numérica, que es la matriz que sacó salud, y la actividad que hace el trabajador dentro del ambiente laboral, porque podría darse, y les voy a citar solamente un ejemplo, un trabajador con diabetes realiza una actividad, por ejemplo, absolutamente en el aire acondicionado todos los días, porque es una actividad administrativa, una actividad, digamos, de no mucho esfuerzo físico, entonces ahí seguramente, según criterio del médico, no ameritaría precisamente que esa persona vaya a su casa. Pero si es una persona, una patología de base, cuya actividad laboral lo exponga a un riesgo mayor, que acredite y que amerite llevarlo a su casa, ahí sí, entonces emitirá ese médico el certificado recomendando el aislamiento por ser un trabajador de riesgo. Y eso es lo que deberá, en todo caso, acreditarse ante el IPS. Sí, es importante ir conociendo todos estos detalles, ministra, porque no mucha gente lo tiene en cuenta y todos piensan que son simplemente esos dos grupos y o entran en un grupo o en otro y bueno, me imagino que cada caso es personalizado. Quiero hacer una brevísima pausa antes de pasar a otro tema, ¿le parece? A la vuelta conversamos un poco de todos los proyectos que el Ministerio del Trabajo está llevando a cabo actualmente. Rapidita pausa, volvemos enseguida. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.
Bien, estamos ya de vuelta, último bloque en este espacio de información y análisis, compartiendo con una invitada especial, con la doctora Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo, conversando un poco respecto a este plan de cobertura para trabajadores formales, tan importante el respaldo que van a tener a partir de ahora y por lo menos una preocupación menos que se van a quitar de esa espalda que ya les está complicando mucho en medio de esta cuarentena, que a muchos manda a la casa, a otros los está exponiendo aún más al riesgo del contagio, sabiendo que algunos ya tienen enfermedades base. Ministra, conversamos un poco de todos los detalles en el bloque anterior. ¿Este plan ya está activo actualmente o está próximo a ser habilitado? Bueno, este plan ya está autorizado, David, que es lo importante porque ya está sustentado en el decreto 3.868, un decreto del presidente de la República, digamos que aprueba el plan y que ya ordena, digamos, a pagar los subsidios por reposo. Ahora, el IPS lo está reglamentando en el sentido de que obviamente va a requerir ciertos documentos que acrediten ambas situaciones, el aislamiento y también el riesgo, y obviamente también un sistema operativo rápido, porque le pedimos también expresamente a IPS que sea lo más eficiente y menos burocrático posible el procedimiento de pago, porque es una realidad acuciante que ya tienen muchos trabajadores y empleadores hoy. Por lo tanto, eso le solicitamos, así que están viendo ellos ambas cosas, la parte operativa y también, por supuesto, la parte documental. También tenemos que entender algo muy importante, David. Estos subsidios por reposo se pagarían del monto asignado por el Ministerio de Hacienda inicialmente por la ley de emergencia, es decir, estamos hablando de los 100 millones de dólares, de los cuales también se está abonando el pago por compensaciones a trabajadores suspendidos. En esas compensaciones estamos ya por el tercer pago, es decir, el tercer pago ya lo está desembolsando el IPS y llegó ya a más de 70.000 trabajadores en este tercer pago, pero de esos mismos fondos se van a sacar los recursos para estos subsidios por reposo. Entonces, obviamente también IPS tiene que hacer todos los controles para que lo que se pague bien, con todos los controles, transparencia, obviamente debida, porque también es importante cuidar la suficiencia de recursos. Entendemos que una prioridad del gobierno nacional hoy es proteger a los trabajadores formales en este caso, porque eso también es importante aclarar. Todo este sistema de subsidio por reposo obviamente es para trabajadores formales, porque solamente los trabajadores formales luego, en la normalidad, fuera del COVID, son los que reciben subsidios por reposo, ¿verdad? Entonces, este sistema de protección se está aplicando a los trabajadores formales. Para los trabajadores informales, obviamente la política del gobierno nacional es reforzar todo lo que es el programa PTUBO, y hoy más que nunca un PTUBO fronterizo que por supuesto aborde la situación crítica de los trabajadores más informales que formales de Ciudad del Este, bueno, y otras ciudades de frontera. En casos hipotéticos, doctora, si yo ya accedí al subsidio anterior del IPS, alguno de estos pagos, ¿puedo acceder también a este plan de protección o ya no puedo si es que accedí al otro subsidio? Por supuesto que sí, porque son situaciones diferentes. Por ejemplo, un trabajador que haya estado suspendido durante 2 meses y pagó la compensación por suspensión de contrato, puede ser que ahora se haya reactivado, David, es decir, ya esté trabajando, pero surja en su ambiente laboral un caso positivo de su cuadrilla, por ejemplo, estaban en una cuadrilla de 5 y uno salió positivo, entonces ese trabajador dice, bueno, yo me voy a mi casa 14 días y aplico ya el subsidio por, digamos, por el plan de protección, un subsidio por observación, cuando que yo ya recibí un subsidio pero por otro motivo. Yo recibí un subsidio porque estuve suspendido y mi contrato de trabajo entró como causal, digamos, de ese pago de compensación. Es más, se pudiera dar otro motivo. Después de retornar ese trabajador y haber cobrado el subsidio por los 14 días, puede ser, Dios no quiera, que salga positivo COVID. Sí. Bueno, entonces en este caso va a ir otra vez a ese subsidio, pero ya no es por observación, es un subsidio por enfermedad, que también es el mismo monto. Entonces, en realidad, lo que hay que entender es que estos subsidios de IPS hoy están, digamos, que dispersados y relativos a diferentes causales. Hoy hablamos de compensación por suspensión, hablamos de un subsidio por reposo en caso de COVID positivo y hablamos de un subsidio por observación que es ya de acuerdo al plan de protección de los trabajadores.
Totalmente. Doctora, si algún televidente está viendo y de repente no comprendió alguna parte, quedó un poco, digamos, borrosa, ¿puede llamar al ministerio y pedir un poco más de información? Sí, nosotros tenemos varios servicios de atención ciudadana, David, y también aprovechamos, digamos, esta crisis para crear más vínculo con la ciudadanía, con trabajadores y empleadores, y hemos creado un servicio específico de atención al trabajo. Este servicio de atención al trabajo tiene una cantidad de servicios adicionales, digamos, o enmarcados en ese gran servicio. La dirección del trabajo, a través de diferentes líneas telefónicas, es el que atiende esas llamadas y bueno, tenemos un sinnúmero de consultas diarias, estamos hablando de más de 300 por día y llegamos a tener anteriormente, antes de la cuarentena, 500 denuncias y consultas por día. Eso fue mermando a medida que la actividad económica y laboral se fue reactivando, obviamente. Pero sí, por supuesto, si un trabajador duda, por ejemplo, sobre qué tiene que hacer porque cree que es de riesgo y qué duda qué hacer, digamos, o qué acciones tomar para aplicar esto, llama a la dirección de trabajo, a nuestro servicio de atención al trabajo, y ahí le vamos a poder guiar absolutamente sobre qué pasos dar. Además de eso, obviamente todo lo que hace a la suspensión de los contratos de trabajo, a las denuncias por despido, la renegociación de los contratos de trabajo también, David, que está ocurriendo ya hay mucho, es decir, muchos trabajadores están volviendo a la actividad laboral, pero ya no vuelven en las mismas condiciones, muchos de ellos, porque muchos comercios sobre todo ven su consumo disminuido aún, entonces lo que hacen es renegociar, disminuyen la cantidad de horas de trabajo y por ende disminuye también el salario, pero lo consensúan entre trabajador y empleador. Te tengo que reconocer que hay una gran conciencia hoy que creo que la fuimos construyendo todos, muchos de ustedes también, los medios de comunicación que nos ayudaron mucho a, digamos, instalar la política de sostenimiento del empleo. O sea, hoy más que nunca hay que optar por retener el vínculo laboral. Hoy no hay un mercado fácil para conseguir un nuevo empleo, esa es la realidad, porque están muy contraídas las nuevas contrataciones, mucha gente buscando trabajo, como en todos los otros países del mundo. Entonces, hoy si hay una relación laboral, un trabajador y un empleador, aunque esté en suspensión y cobrando una compensación o renegociado el contrato, vale la pena retener el vínculo. O sea, en esta pandemia nosotros hacemos un llamado muy importante a que se retenga el vínculo laboral y, por supuesto, superada la pandemia, sí replantear las cosas que pudieran no estar, digamos, con el consentimiento de las partes o no pudieran estar, digamos, de acuerdo las partes. Pero hoy creo que sí hay una gran conciencia, entonces los trabajadores y empleadores siempre buscan esa manera de retener el vínculo. Y darte nada más también, David, una primicia con la Ley de Emergencia 2 y el Plan YAPU-A, es un plan del gobierno nacional que apunta a la reactivación económica, pero sobre todo a la protección del empleo. En esa Ley de Emergencia 2 se prevén otras figuras muy importantes también para el sostenimiento del empleo, porque ahí ya no solamente se habla de pago de compensaciones para trabajadores en suspensión total, sino parcial. Es decir, un empleador que quiera disminuir las horas de trabajo lo va a poder hacer y el IPS va a poder pagar el restante salario para, digamos, ayudar al sostenimiento de ese vínculo laboral. Y además se prevé otra figura importante que es el pago a trabajadores activos, es decir, ya no solamente a los suspendidos, sino ayudarle a las empresas que todavía están muy afectadas, como el sector turismo, el sector de eventos, el de restaurantes, obviamente, y de comercios pequeños, para que más allá de la suspensión y habiendo reactivado a los trabajadores, puedan pagar salarios con esta ayuda de una compensación complementaria. Y otras medidas más que previmos y que esperamos que sea, obviamente, que sean aprobadas por el Congreso Nacional para que podamos muy pronto fortalecer todas estas medidas, porque muchas de ellas ya están establecidas, pero por supuesto tienen que ser reforzadas para hoy dar más respuestas y sobre todo de manera sostenida, porque hay muchos sectores que van a continuar afectados todavía, como el sector educativo y los sectores que ya mencioné de comercio y servicios.
Totalmente. Qué clave, qué importantes avances realmente estamos llevando a cabo, ministra. Es importante que la teleaudiencia pueda saber y conocer más a profundidad de que realmente se está trabajando y se están viendo herramientas para que puedan tener ese respaldo financiero en todos estos meses que van a ser críticos y clave por sobre todas las cosas. Lastimosamente el tiempo se nos va, ministra, pero queremos agradecerle este espacio que nos brindó. Aprendimos un poco más, estamos conociendo más de cerca cómo trabaja el gobierno por sobre todas las cosas, dando esa mano al trabajador formal. Importante destacar esto. Gracias, David. Solo recordarte que en realidad estamos pensando en todos los trabajadores. Siempre es más difícil llegar al informal, ¿eh? Ojo, eso es cierto, porque el informal está como en un subregistro. Pero hoy el abordaje es llegar a todos los que podamos y obviamente priorizando los recursos hacia una ayuda, hacia una protección social, tanto para trabajadores formales e informales. Si bien este plan del que hoy hablamos, que fue el objetivo de nuestra entrevista, atañe más a los trabajadores formales, también hay todo un plan de acción enorme a través de Putiboña, Angarecó y otras ayudas o sistemas de ayudas que se está gestionando del gobierno nacional para llegar a los trabajadores informales. Totalmente. Ministra, agradecerle su tiempo, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Cuando quieran, a las órdenes de acá. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos y será hasta las 16 horas. Usted ya sabe, nuestro habitual foro empresarial con entrevistas más que exclusivas para todos ustedes del otro lado. Será hasta entonces, gracias por la compañía. Chao, chao. Pasaron 4 meses de ver repetición